Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi canal. Soy Cecilia y en este video te compartiré cómo podemos realizar un diseño de cejas totalmente naturales. En los últimos tiempos las cejas han cobrado gran importancia en cuanto a la estética y el cuidado personal y se ha demostrado que cambiando el diseño de nuestras cejas podemos mejorar muchísimo el aspecto de nuestro rostro, pero además impactar muchísimo más en nuestra mirada. Para realizar un diseño de cejas, lo primero que debes considerar son tus facciones, que junto con la mirada es uno de los medios más importantes para expresar emociones y estados de movimiento, con lo que podemos conseguir una mejor comprensión de lo que nos comunican los demás. También debemos tomar en cuenta tu óvalo facial, que es el que engloba todas las zonas del rostro que ayudan a mantener un contorno facial definido, como son los pómulos, el mentón y la línea mandibular. Otro punto también a considerar son tus expresiones, tales como elevar las cejas, cerrar los ojos, contraer los labios, o sea, todos los movimientos que configuran la expresión de una cara se transmiten de esta manera. Y por último tenemos también la forma natural de tus cejas. Así que con todo ello podrás determinar qué tipo de cejas es la más adecuada para tu rostro, decidiendo así la forma del arco, la longitud, grosor y la densidad. Recuerda que no solo es depilar las cejas, es muy importante que realices un diseño que sea idóneo para tu rostro, porque esto te va a ayudar muchísimo a sacarle más provecho a tus facciones y vas a ayudar a resaltar muchísimo más tus ojos. En una mirada impactante, llamativa o interesante influyen varios factores, además de unos ojos hermosos, tales como son las pestañas, los párpados y las cejas. Estos son los principales responsables de que tengas una mirada única, por lo que debemos considerarlo todo como un conjunto. Muy bien, pues antes de pasar al diseño de cejas naturales, te voy a presentar los productos que vamos a utilizar. ¿Cuáles son esos productos? Pues tenemos el lápiz para cejas. Puedes utilizar el lápiz que tú desees. Yo en este caso voy a utilizar este lápiz de la línea de Mary Kay, que es un lápiz definidor. Me gusta porque tiene una punta muy fina y tenemos también un elemento muy importante que es un pincel para cejas. Este pincel es excelente porque por un lado tiene un cepillito que te va a ayudar a peinar las cejas y por el otro extremo tiene un pincel que te va a ayudar a definir un poquito mejor el trazo, y en caso de que utilices un gel en lugar del lápiz te va a ayudar a aplicarlo de una manera más natural. Un tip que te quiero compartir: cuando quieras hacer un diseño de cejas totalmente naturales, lo más recomendable es que el lápiz sea en un tono más claro que el tono de tu cabello. Vimos los dos elementos básicos que necesitamos para hacer el diseño de cejas naturales. Sin embargo, si deseas hacer un diseño más profesional, que tenga un perfilado más fino, puedes utilizar un corrector. Yo en este caso tengo este corrector que es de la línea de Mary Kay Perfecting Concealer de mi tono. Cuando ya haces el trazo de las cejas te va a ayudar a perfeccionar un poco más, a perfilarlas. Pero este producto es opcional. Como te comenté, lo básico es el lápiz para cejas y tener también el pincel para cejas. Lo primero que vamos a hacer es una medición. Necesitamos saber en dónde debe comenzar tu ceja, dónde debe terminar tu ceja y también a qué altura vamos a dejar el arco, porque es importante sí seguir la forma natural de nuestras cejas, pero con ciertas medidas. Vamos a pasar sobre la aletilla y pasamos sobre el lagrimal, y en esta parte aquí vamos a marcar. De hecho puedes hacerlo con el lápiz para que sea mucho más fácil definir en qué punto vas a hacer la línea. Y para encontrar el arco de tus cejas vas a ver hacia el frente y pasarlo, vas a cruzar aquí, vas a pasar por el iris y aquí exactamente en medio del iris. Aquí es donde estamos haciendo la marcación, pasando sobre el centro del iris, viendo tu mirada al frente, recuérdalo. Y vas a marcar aquí. Aquí estaría la altura de tu arco. Y vamos a cruzarlo ahora, pasar por el vértice del ojo y vamos a ver en qué parte quedaría el extremo.
Aquí es donde va a quedar el extremo de tus cejas. Muy bien, ya tenemos los 3 puntos importantes que nos van a ayudar a definir hacia dónde vamos a hacer el diseño de cejas. Vamos a hacer ya el primer punto. Lo primero que vamos a hacer es un trazo. Desde el inicio vas a hacer un trazo por la base de las cejas. Esto para definir nada más la forma que va a tener tus cejas. Aquí está. Este simplemente es el trazo para darle una definición a tus cejas. Lo siguiente que vamos a hacer es peinarlas. Vamos a peinarlas hacia arriba. Yo de hecho no tengo mucha ceja, pero si tienes de ceja un poquito más abundante, te va a quedar preciosísimo. Y vamos a hacer el trazo hacia arriba. Vamos a ir haciendo trazos muy finitos, sería como que haciendo el pelo a pelo. Vamos a ir siguiendo la línea natural del crecimiento del vello. Vamos a llegar hasta donde está el arco y seguimos haciendo el trazo. Siempre es importante hacerlo hacia arriba para que el ojo se vea más abierto, y de hecho si tenemos una ceja un poco horizontal nos va a ayudar también a elevar más la expresión. Así vamos a ir haciendo el diseño. Puedes igual utilizar nuevamente el cepillito como para suavizar si quedó alguna línea marcada, y puedes continuar rellenando. Vas a ver en qué parte tienes un poco más escaso el vello y ahí es donde vas a aprovechar a rellenar más. La idea es que se vea totalmente natural, que no se vea un trazo muy marcado, que se definan muy bien los vellitos, pero igual que estés rellenando los espacios que estén más escaso el vello. Otro punto muy importante, no vamos a hacer el marco aquí, el bloque, con el lápiz. Simplemente vamos a elevar. No queremos que quede como una ceja bidimensional que queda aquí marcado el bloque. Aquí la idea es que sean trazos muy suaves. Es muy sencillo hacer una ceja totalmente natural, simplemente es seguir el nacimiento de los vellos. Si te fijas, es muy suave. Ahora vamos a seguir con la otra ceja. Un tip que te quiero compartir es, por ejemplo, si tienes la ceja muy horizontal o tienes un poco caído el párpado, puedes ayudarte haciendo ese truquito de levantar el extremo aquí en diagonal. No lo hagas aquí al centro porque entonces la ceja te va a quedar redonda. Simplemente es aquí elevar un poquito esta parte y hacemos el trazo inferior. En esta ceja ya tengo marcado dónde va a comenzar la ceja y dónde va a terminar, y seguimos haciendo los trazos. Recuerda que la idea es que sean trazos pelo a pelo. Previamente ya la había cepillado, entonces nada más es seguir la forma que tenemos, volver a cepillar para evitar que quede muy marcado. Volvemos a rellenar en caso de que haga falta. Y aquí ya tendríamos unas cejas totalmente naturales. Si quieres perfeccionar del perfilado, puedes utilizar el corrector. Te voy a mostrar aquí de qué manera. Tomas un poco de corrector, quitas el exceso y lo pasas por la parte de abajo. Esto es simplemente para ayudar a perfilar un poco más y que se vea más definida. Pero realmente no es necesario aplicar el corrector, eso en caso de que tú desees perfeccionarlo. Pero si deseas simplemente que se vean totalmente naturales tus cejas, recuerda que vas a hacer el primer paso,
haces el trazo inferior. Recuerda que previamente las vas a cepillar para elevar un poquito lo que son los vellitos, para que vayan tomando su forma natural, y empiezas a hacer el trazo pelo a pelo de manera muy natural, y lo mismo haríamos de este lado. Te recuerdo que en una ceja natural no vamos a hacer bloque en esta parte, porque entonces ya quedaría muy marcada, sería como estilo bidimensional, y la idea es que se vea muy natural. Entonces hacemos los trazos, ya que queda perfecto, simplemente vas a cepillar un poco, sobre todo en la base en esta parte, para que se vea más suavecito el trazo, se te va a ver muchísimo más natural. Muy bien, en caso de que tengas las cejas abundantes o que sean un poquito rebeldes y desees que permanezcan muchísimo más tiempo en su lugar, puedes utilizar un gel. Existen diferentes tipos de gel para cejas, de preferencia uno transparente. Lo vas a pasar para cepillarlas un poquito, y eso te va a ayudar a fijarlas, que te duren mucho más tiempo en su lugar. Otra opción también sería utilizar un jabón común de glicerina. Lo que vas a hacer en ese caso, con el cepillito, mojas el cepillito, lo pasas sobre el jabón, se va a formar un poquito de pastita y lo vas a pasar sobre las cejas. Eso también te va a ayudar a fijarlas y mantenerlas mucho más tiempo en su lugar. Vimos de una manera muy fácil el paso a paso de cómo hacer un diseño de cejas totalmente naturales. Así que con toda esta información estoy segura que vas a lucir unas cejas espectaculares.